Que el Señor nos bendiga esta mañana, hermanos. Qué bueno es de que el Señor siempre, a través de su palabra, nos alimenta. Y Él quiere que nosotros estemos confortados y seguros de lo que a través de su palabra Él nos ha revelado. En esta mañana el Señor nos permite tomar un espacio para poder meditar en cuanto al mensaje a la iglesia de Sardis. Y quiero invitarles a que busquemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 de este libro. Aquí encontramos este mensaje que fue específicamente dada a esta iglesia. Del versículo 1 hasta el versículo 6 se nota el interés que el Señor tenía para esta iglesia. Y le vamos a dar lectura con la ayuda del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. A las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como bien saben y sabemos que en este libro se nos habla de las 7 iglesias. Y en este capítulo 3 el mensaje es dirigida a la iglesia de Sardis. Con palabras idénticas y usadas acerca de las otras 4 iglesias, interpretadas como el capítulo 2, versículo 1, versículo 8, versículo 12 al versículo 18, Juan recibe instrucciones de escribir el solemne mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Sardis. En Éfeso, el Señor Jesucristo se presenta como vigilante sacerdote que examina a los candeleros. Ante Esmirna se manifiesta como el testigo fiel, padeciendo que había estado muerto. Ante Pérgamo es juez justo como una autoridad absoluta. Y ante Tiatira es el militante hijo de Dios que pisotea todo aquello que se levanta en oposición contra Dios. A esta iglesia, con toda la marca de los activos mercados de Sardis, el Señor se manifiesta como el divino mercador en quien se encuentran los recursos para hacer frente a cualquier exigencia del mercado. Por cuanto Él sostiene las 7 estrellas a su diestra, como lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Aquí encontramos, vamos a hacer mención de 2 palabras.
En el versículo 2 se nos enseña la palabra vigilante. Y esta palabra vigilante es la acción de vigilar. Es la acción de velar. Y podría traducirse de manera más precisa como estar despierta o también vigilar. Y esta iglesia tenía que estar a la expectativa, velando, vigilando. Cuando se reconstruyeron las murallas de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, como lo vemos en su libro, en el capítulo 4, versículo 20, los creyentes de esta iglesia de Sardis tenían que ser como centinelas, vigilantes, que tenían que estar ahí despiertos. Se presentaban a preservar el testimonio mismo del Señor Jesucristo. En el sentido no figurado, nosotros los cristianos en el tiempo de hoy debemos de estar a la expectativa, velando, vigilando en cuanto a lo que es la enseñanza de la palabra del Señor a través de la Biblia, a fin de que nuestra vida sea siempre solo para el Señor. La acción de vigilar nos toca a cada uno. Algunas veces podemos pensar que el vigilante debe ser solamente el expositor. Y a veces en la iglesia local tenemos ese punto de vista, de que todos nosotros decimos, bueno, no sé qué día nos reunimos, si es lunes, es martes, es miércoles, y decimos, bueno, no sé qué tema vamos a escuchar hoy. Nosotros nunca nos preocupamos como acabamos de oír. Nunca tratamos de alimentarnos con la palabra, porque ya sabemos quién es el que le toca predicar hoy, a ver qué nos va a enseñar. Y nosotros vamos de brazo cruzado, nos cruzamos los pies y a ver de qué va a hablar hoy. Y a veces ni una oración por el que hoy nos va a exponer la palabra. Entonces, en el sentido de vigilar, hermano, nos toca generalmente. Varones y mujeres debemos de ser vigilantes, debemos de estar a la expectativa, despiertos, porque en nuestro alrededor, como oímos, hay falsas doctrinas, hay falsas enseñanzas. Entonces nosotros tenemos que estar a la expectativa, velando, de que no entre ni en nuestra familia, para que no entre en la iglesia. Porque el caso es de que si la mala enseñanza se deja entrar en familia, no muy tarde llegará a la iglesia. Entonces tenemos que velar. Y la acción de velar se trata de estar a la expectativa del sentido bíblico. A veces el hecho de la mala interpretación de un versículo hace que se pueda darle ese mal sentido y es posible que se pueda aplicar y muchos podemos captar esa idea. Entonces vale la pena ser vigilante. Tenemos aquí también una expresión más en el versículo 5. Y este versículo dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Fíjense que el texto dice, y no borraré. Pero con esta expresión, algunos podemos pensar que entonces hay una opción de que se pueda borrar. Eso se cree. Y hermanos, esa es una mala interpretación que le podemos dar. O pensar mal con respecto al texto bíblico.
porque no hay un versículo que diga que se borra. Entonces este versículo estaría en duda. Diríamos, es posible que si no deposité mi fe en el Señor Jesucristo, o si lo hice pero fallé, mi nombre va a ser borrado. Y aquí el texto dice, y no borraré. Esto es afirmativo, hermanos. No es de que está diciendo que posteriormente sí se puede borrar, o que pueda haber tal vez una falta que dé la ocasión para que sea borrado. Eso es lo que nosotros pensamos así de fácil. Porque cuando se habla con respecto a la salvación, mire cómo somos de inteligentes. Cuando decimos, mire, la persona salvada no se pierde. Y viene rápidamente a la mente, bueno, si no me pierdo, como soy salvado, yo puedo vivir como quiero, como pueda y como me venga a mi deseo, y soy salvado, me voy con el Señor. Y eso no es correcto, eso es lo que viene a mi mente. Dice que el verdadero salvo, del momento que depositó su fe en el Señor Jesucristo y recibió el Espíritu Santo como garantía de la salvación, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando se habla de un libro, no pensemos literalmente que el Señor anda ahí con una biblioteca, con el libro de la vida, el libro de registros y tantos libros que podemos ver. Hermanos, la mente del Señor es infinita y Él lo puede todo, lo sabe todo, entonces no hay necesidad que tenga escritos a su mano. Él mismo es, por eso Juan escribió que el Señor Jesucristo es el que tiene la autoridad para abrir ese libro. Entonces, un verdadero cristiano que su nombre ha sido registrado en el libro de la vida, bueno, con eso no estamos diciendo que hay que fallar. No, puede fallar. Y eso Juan lo dijo. Hermanos o hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, si alguno, no se trata de que sí, todos podemos hacerlo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, es posible que pueda fallar, porque Pedro dijo que el enemigo anda como león rugiente alrededor nuestro, viendo a quien capturar, a quien devorar. Es posible que él pueda hacerlo. Fíjense que se acerca al Señor Jesucristo y se acerca para tentar. Ahora a nosotros es posible que sí. Pero hermanos, si alguien falla, el pensamiento de algunos es de que si ya falló, pues ya perdió su salvación. Ya el Espíritu Santo salió de él y ahora tiene que venir nuevamente a Cristo para que sea salvo, para que el Espíritu entre a él y su nombre otra vez escrito en el libro de la vida. Eso no puede ser. El texto dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Fíjense lo que el Señor está tratando de afirmar ahí a esta iglesia en Sardis, es de que no se puede, porque el Señor es soberano, el Señor es autoritativo, el Señor es fiel, el Señor es veraz. Y la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero las demostraciones de un verdadero cristiano, hermano, eso se manifiesta como nuestro hermano Roberto acaba de decir. Es de que no solamente que ya creyó en el Señor y sigue viviendo como quiera, tiene que haber un cambio, porque actúa en él la regeneración, actúa en él la renovación, actúa en él el arrepentimiento y se ve la demostración de la nueva criatura. Sí, tiene que haber un cambio en esa persona, porque si su nombre está escrito en el libro de la vida, es porque hay una certeza de que esa persona es hijo
o hija de Dios. Pero a veces nosotros el pensamiento dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, quiere decir que sí se puede borrar. Eso es lo que usted dice. El texto no está diciendo eso. El texto está confirmando que no. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice que aquí tenemos, vamos a pensar un poco con respecto a lo que es la palabra borrar. Mire, ¿qué es borrar? En el Nuevo Testamento el sentido metafórico de esta palabra borrar tiene la idea de eliminar, de quitar, de erradicar o sacar de ahí. Eso es lo que da el sentido de la palabra borrar. Y esto tiene que ver, hermanos, con el pecado, eso sí, pero no con el nombre de la persona que está inscrito ahí. Invito a que leamos el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y ahí vamos a ver el sentido de la palabra borrar, que no tiene que ver con lo que es el nombre, sino con lo que se refiere a pecado. Capítulo 3 del libro de los Hechos, y leamos el versículo 19. La Biblia dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos. Esa persona que recibe al Señor Jesucristo tiene que actuar en él el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene la idea de dar la media vuelta, de ir en sentido contrario a lo que iba. Y dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El pecado sí se puede borrar, pero el nombre de la persona que ha creído en Cristo no se puede borrar, porque Dios ha hecho una obra en esa persona. Fíjense que el hecho de la salvación, hermanos, no depende de nosotros, depende del Señor. Y el Señor es el que llega a través de la palabra, como dice Pablo a los romanos, por el oír viene la fe. Y procede en esa persona el acto de arrepentimiento y el acto de convertirse, aunque este versículo definitivamente está aplicado a lo que Israel posteriormente va a hacer, pero nos da la idea a nosotros de lo que el Señor hace o hizo a través de su sacrificio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Fíjense que el sentido aquí es de que el Señor, media vez la persona deposita su fe en Él, Él no se acuerda de los pecados de esa persona. Y figuradamente lo encontramos que la Biblia dice que echa nuestros pecados a sus espaldas o a lo profundo del mar. Ese tiene la idea de que el Señor nunca recuerda, no recuerda. Fíjense que nadie de nosotros conocemos nuestra espalda, a menos que se acerque a un espejo para ver si tiene una cicatriz, tiene un lunar o algo por el estilo. No se recuerda de nada. Es la figura que la Biblia usa para darnos a nosotros la certeza de que el Señor no se acuerda, no hace memoria de nuestros pecados. No es como nosotros, de que si cometemos, nos ofendemos entre nosotros, a través del tiempo vuelve a suceder. No falta que diga: mire, hermano, pero la verdad, y no se acuerda que esta ya es la segunda vez, o ya es la tercera vez, y a la tercera es la vencida. No, el Señor no tiene números. Fíjese que el Señor perdona, como dice Pablo a los filipenses, a los colosenses, perdonó nuestros pecados una vez y para siempre. Entonces tiene la idea de que Él los borró, los olvidó, los echó a lo profundo del mar. Ahí hay otro mal sentido que se le da a ese versículo entre nosotros los predicadores. En cierta ocasión está
en un acto de bautismo y un hermano tomó el tiempo para exponer el mensaje. Y tomó ese versículo y dijo, miren hermanos, dijo, ese mensaje fue dado después del acto de bautismo. El pecado de nuestro hermano, dice, ya se lo está llevando el río, saber hasta dónde ya va, porque lo va a llevar a lo profundo del mar. Eso es incorrecto, es darle un sentido no adecuado a lo que el texto está pidiendo. Ahí está hablando en figura, pero nosotros lo creemos literal. Si fuera así, hermanos, entonces, ¿en dónde tiene el ser humano el pecado? ¿Sobre la ropa o dentro? Porque si fuera sobre la ropa, al mojarme, ahí se quedó. Pero como está dentro, entonces, ¿cómo es que hizo el agua ese trabajo de sacar el pecado y llevarlo y a lo profundo del mar? Es incorrecto. Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, leemos así que el arrepentimiento y la conversión tiene que ver para que sean borrados los pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está hablando con respecto a lo que tiene que ver con Israel, un tiempo en que ellos tienen que tener el privilegio que nosotros hoy tenemos. Eso es importante ver. Tenemos otra lección, otra lectura en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses con respecto a esto. Busquemos ahí la carta a los Colosenses en el capítulo 2. Y dice el versículo 14. En quien tenemos, perdón, estoy leyendo mal. Capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso él tiene la idea de anular, como decíamos aquí, que en cuanto a la palabra borrar. La palabra borrar tiene el sentido de eliminar, tiene el sentido de erradicar y tiene el sentido también de alejar. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Entonces, en ningún sentido se puede creer que el nombre de la persona que ha creído en el Señor pueda borrarse. No, porque el Señor confirma, dice, y no borraré. Fíjense que la salvación, hermanos, es segura. Porque la convicción, eso sí, es nuestra, pero la certeza es del Señor. Y Él asegura a través de su palabra que lo que hace, Él no se arrepiente. Lo que da, no quita. Aunque hay algunos, vamos a decir que algunas oponencias al respecto de eso. Porque como hay algunos versículos en la palabra del Señor que se le da el sentido incorrecto, es ahí donde nosotros pensamos que sí se puede. Sí se puede, porque aquí en el libro de Apocalipsis que estábamos viendo, ahí encontramos de que el que quita parte de la palabra del Señor dice que es borrado del libro. Pero está diciendo que el que quita. Pero el que ha creído, hermanos, no tiene ese. Ahí es donde se le puede dar el mal sentido al texto. Los que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, tenemos la seguridad. Por eso es de que Pablo a los Efesios dijo que desde el momento que nosotros creímos, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo el Señor no lo da por medida, como dice Juan. O no lo da condicionalmente. No, Él lo da para seguridad. Y Pablo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la posición adquirida para alabanza de su gloria. Entonces nosotros tenemos una seguridad de nuestra salvación porque el Espíritu vive en nosotros. Ahora, Pablo dice a los romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahí sí no hay duda.
Porque fíjense que una persona que no tiene el Espíritu Santo puede vivir como bien y mejor le parezca. Si falla, es su recreo ahí. Vive. Y por eso Pablo, cuando escribió a la carta a los Gálatas, él dijo: el que practica tales cosas no heredará. Fíjense que la práctica, hermanos, es muy diferente al cometer, diríamos, el acto. Es diferente. Por ejemplo, si alguien se emborracha, pero lo hizo una vez, cometió el pecado de borrachera, pero no es un borracho. Porque un borracho vive en la borrachera y se muere siendo borracho. Y el que practica tales cosas no hereda. Entonces es fácil distinguir. Porque hay duda. Dice: mire, pero es de que estuvo partiendo el pan tanto tiempo y ahora se murió de borracho, o se murió en tal pecado. ¿A dónde se iría? A veces entra esa tela de duda en nosotros. La Biblia es definida y dice: no heredará, no hay duda. Si murió en pecado es porque no era del Señor. No tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, cuando el cristiano falla, Pablo dice a los Efesios que el Espíritu se contrista. Y la palabra contristar es diferente a la palabra tristeza. Es contristar, es como cuando no se le da a alguien el deseo que tenía. Por ejemplo, si alguien dice: mire, pintemos acá las paredes de rosado. No, otros dicen: pintemos de blanco. Y se le da prioridad a ese de blanco. Bueno, pero yo quería que era de rosado. Pero bueno, que esté. Eso es contristar. Fíjense que el Espíritu Santo no quiere que nosotros hagamos cosas indebidas. Y se hizo. Él se contrista, no sale de la persona, se contrista. Y por eso Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Entonces dice: no. Entonces nosotros tenemos que estar ahí en esa acción de vigilar, acción de controlar, de mirar en nuestro alrededor. Ahora sí, como Pablo dijo, mirad por nosotros mismos y por los demás y por todo lo que puede venir a la iglesia. Hay falsa enseñanza, hermanos. De una y de otra forma, esa falsa enseñanza llega. Y yo no sé por qué es de que tan fácil se puede captar. Fíjense que una cosa que sea negativa, rápido se capta. Y una cosa que sea afirmativa, dice: ay, no se me quedó. Y eso pasa donde quiera. ¿Ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel? Ya estaban para llegar a la tierra prometida. Pero como se le cree a la mayoría, ¿verdad? Y la mayoría regresó con mala noticia. Y dos que iban con la noticia real ya no le hicieron caso. Fíjense que lo falso entra tan fácil en la iglesia. A veces entra tan fácil en nosotros que ministramos. Esa mala idea, esa mala interpretación de lo que es la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser vigilantes y tenemos que estar a la expectativa de la palabra, de la enseñanza de la Biblia. Y no solo, como decía nuestro hermano, no solo para dar. Porque a veces eso hacemos, ¿verdad? Dice: este tema está muy bueno para fulano. Y ya que vino la hermana también. No se trata para fulano, se trata para mí. Por eso Pablo o Santiago, cuando escribió leamos lo que dice ahí en el capítulo 1 de su carta. Santiago, en el capítulo 1 y versículo 22, la Biblia dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, la acción de vigilar, la acción de controlar, la acción de estar despiertos, hermanos, es para ver esto. La mala enseñanza que puede entrar. Y debemos de vivir la palabra, oírla, leerla, aprenderla. Y dice: pero sed hacedores de la palabra. La palabra hacedores aquí tiene la idea de ejercerlo, obedecerla, practicarla. Eso es lo que quiere decir, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
Porque si la oímos y no la hacemos, ¿qué pasa? Nos engañamos, es lo que el texto dice. Engañándoos a vosotros mismos. Sí, porque si sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos, también esto es fracaso, es pecado. Entonces nosotros tenemos que estar en condición, no solamente de dar, sino de vivir para compartir. Entonces nuestra acción es ser vigilante y es tener la certeza, la seguridad de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No debe haber tela de duda en nosotros. Dice, pero ¿será que, por lo que hice y yo no sé qué va a pasar? Solo el Señor sabe. Fíjense que para eso nosotros tenemos la revelación de Dios. Y Él nos asegura a través de su palabra la salvación, el trabajo, la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Si alguien se siente inseguro de su salvación, examínese. O recibió a Cristo o no lo hizo. Porque hay muchas conversiones forzadas. Y eso es lo que hace ver que la persona no está convicta. Hace casi un mes visitamos una pareja. Y este muchacho dijo, mire, don Héctor, fíjese que yo no recibí a Cristo. Y ese hombre fue bautizado. Yo no recibí a Cristo. ¿Y qué pasó? Le dije, ¿cómo fue la conversión? Mire, le voy a decir. Yo visité una iglesia acompañada de mi esposa, pero no es de las asambleas. Y el pastor estaba predicando. Y a conclusión de su mensaje dijo, si alguien quiere recibir a Cristo, pase para acá, pase al frente. Y mi esposa me dijo, pasa, acepta. Y yo tuve que pasar, dijo. Pasé, dijo. Y cuando ya estaba ahí, el pastor me dijo, ¿usted quiere aceptar? Sí. Bueno, entonces repita conmigo estas palabras. Y mire, dijo, la verdad, yo repetí esas palabras, pero yo no sentí nada. Yo no sentí nada. Y posteriormente mi esposa me dijo, bautízate. Ya es tiempo, ya que la hermana se va a bautizar, también hazlo. Y mire, yo me sentí obligado. Dijo, yo me convertí, me bauticé, pero no he sentido nada. ¿Qué debo hacer? Miren, hermanos, puede haber que hasta algún predicador puede estar así. Puede estar así. Y esta persona está insegura de su salvación. ¿Sabe por qué? Porque no hay una conversión real en Cristo. No tiene al Espíritu Santo. Es que la Biblia es clara, hermanos. Dice que al momento de que nosotros recibimos al Señor, el Espíritu viene a nuestro corazón y empieza a trabajar para renovarnos, para regenerarnos, para santificarnos, para hacernos crecer, para hacernos comer de la palabra, porque eso es lo que dice Pedro. Fíjense que el niño desde que nace empieza a llorar. ¿Y por qué creen ustedes que el niño llora? Tiene hambre, quiere comer. Y fíjense que el verdadero salvo no va a decir, es que como la Biblia dice que hay que guardar la palabra del Señor, dice, ahí que esté, que no se empolve, mejor ser un buen librero. No, hermanos, se trata de vivir, de accionar. Es así como se guarda la palabra del Señor, vivirla, hacerla. Entonces, la palabra, el Espíritu, cuando ya llega a la persona, regenera, cambia esa forma de vivir, santifica. Entonces nosotros somos separados exclusivamente para un servicio. Eso es la idea que tiene la palabra santificar. Somos santificados. Si nuestro nombre está inscrito ya ahí, tenemos la seguridad de que el Espíritu está en nosotros, somos la familia de Dios y ahora tiene que trabajar en nosotros el Señor. Entonces la Biblia asegura que la salvación no se adquiere. Fíjense que si nosotros miramos el trasfondo de lo que es la palabra en Apocalipsis con respecto a la historia de la iglesia de Sardis, ¿cómo vivía esa iglesia? ¿Cómo trataban ellos de reunirse, de hacerse? Y el trasfondo es amplio. Y ustedes lo van a ver ahí en que posteriormente en el estudio que se nos va a hacer llegar, el trasfondo de esa iglesia.
cómo vivían, cómo creían ellos estar cerca de Dios. Si ellos estaban acompañados, sus acciones estaban acompañadas de malas acciones, como idolatría. Entonces ellos trataban de tener la seguridad, pero estaban actuando mal. Y unos pocos eran los que sí estaban ahí en condiciones. Hermanos, en una mayoría, eso se nos ha comentado siempre. Si en una conferencia hay 100 convertidos, por ejemplo, no estamos seguros que los 100 fueron salvos. No, porque algunos lo hicieron. Sí, conviértate, mira, no dejes pasar la oportunidad ya. Y es el último mensaje. Y es el hermano fulano que está predicando algo. No, hermano, eso no tiene. Ahí no está el trabajo del Espíritu Santo. Fíjese que el trabajo del Espíritu Santo es convencer al pecador. Es ahí donde está el engendro. Y el engendro es anticipado. Y cuando ya esa persona es engendrada, llega el momento de nacer. Y cuando nace, quiere comer. Viene el deseo de leer la palabra. Leerla. Estudiarla. Meditarla. Aplicarla a la vida. Porque nosotros tenemos un concepto mal de leer la palabra, meditar la palabra y aplicarla a los demás. Y eso no es correcto, hermanos. Es que si la palabra nos hace bien a nosotros, no dudamos que le hará bien a los demás. Pero dice, qué bueno que vino el hermano. Esta palabra sí fue para él. Bueno, ¿y a mí? No, esa palabra fue para mí. Porque como decía nuestro hermano, y el escritor dijo, como espada de dos filos que penetra. Y qué bueno cuando llega la palabra. Sana, cura, alimenta. Y algo que duele, hermanos, es porque está curando. Le decía a los hermanos ya casi 2 años que su servidor se accidentó. Y acá me pusieron como 12 puntos. Pero cuando la enfermera me trató, yo esperaba que me hubiera puesto algo para que no me doliera. Y yo le dije, Señor, ¿será que no me puede aplicar alguna anestesia? No, digo, si quieres sanar, y toma una tijera con alcohol. Qué dolor, hermano. Pero me hizo bien. Yo creo que ya ni se ven las cicatrices. Fíjense que cuando la palabra llega, si llega a mí y me dolió, es porque me está curando. Sana. Es que ella es viva y eficaz. Entonces es importante, hermanos, de que no busquemos la palabra para los demás, sino para mí. Si me curó a mí, yo estoy seguro que le va a curar a usted. Si me edificó a mí, estoy seguro que le va a edificar a usted. Para que entre ambos, por eso cuando se habla de ministerio, ¿verdad? Que ese es un tema diferente. Que todo esto corrobora para el crecimiento, el desarrollo, la edificación de la iglesia. Entonces la palabra del Señor, hermanos, nos edifica. La palabra del Señor nos amonesta y nos asegura de la vida eterna. Si alguien tiene duda de su salvación, examínese. Si será que soy salvo, bueno, examínese. Si no hay un cambio en usted, porque fíjese que la palabra hace diferente a la persona. Esa es la acción de la conversión, del arrepentirse y convertirse. Depender no de nosotros mismos, sino depender ya de la palabra. Es nuestra acción, cómo nos comportamos, cómo vivimos, qué dirán de mí, porque eso es lo que se tiene que ver. Fíjense que es la gente que tiene que hablar de nosotros, hermano. No ponernos un título y dice soy de la sala 1, soy de la asamblea tal, y no. Fíjense, los hermanos en Antioquía fueron los incrédulos que le llamaron cristianos. Ahora, ¿por qué les llamaron cristianos? Por su acción, por su actitud, por su comportamiento, por su forma de vivir, por su forma de hablar. No se puede negar, hermanos. Fíjense que Pedro quería excusarse. Dijo, no, yo no soy, no conozco a tal hombre. Sí, dijo, tú háblalo, dice. Hermano, nuestra forma de hablar, la forma de una persona regenerada, salvada, perdonada, segura de la vida eterna, su habla lo dice.
su conducta lo dice, ¿verdad? Pero si no hay un cambio, entonces aunque diga, sí, yo me voy, no. Aunque esté en pecado, me voy, porque esa es la idea de algunos ahora. Como se dice que la Biblia dice que la salvación, bueno, más no hablemos de la salvación, yo diría que mejor hablemos de la persona salvada. La persona salvada no se puede perder. Entonces, ¿qué dicen ellos? Entonces yo puedo andar como quiera. ¿Y qué? Si ya soy salvo y ya tengo al Espíritu. Y si me encuentro borracho en tal pecado, cuando el Señor venga, como soy salvo, me voy a ir. No, la Biblia no dice eso, hermano. El verdadero salvo no tiene tiempo para andar en libertinaje, ni en los deseos de la carne. No, el verdadero salvo tiene que vivir regenerado, perdonado, santificado y un día esperar ser glorificado. Eso es importante, hermanos. Entonces, esperemos que esta mañana, hermanos, el Señor nos ayude a través de su palabra. Este tiempo no es lo suficiente para que, pero posteriormente, hermanos, vamos a tener ya esa escritura en nuestra mano para que la podamos fojear, podamos alimentarnos, podamos leerla y ojalá que no lo llevemos para guardar en casa, porque a veces eso pasa, que venimos y llevamos el estudio ya en un libro y llegamos a la asamblea ni damos a conocer. Su servidor a veces ha tenido el privilegio que el Señor le permite salir a algunas asambleas y, hermano, ya dieron a conocer. No, hermano, el hermano tal fue, pero no, ni noticia, no sé qué dieron a saber allá. Y eso no es, hermano. Hay que dar a conocer a qué se debe el estudio, cuáles son sus partes, siquiera solamente el esquema de todo el estudio. Pero si tenemos el tiempo hay que estudiarlo allá en la asamblea. Eso es importante. No llevarlo para guardar, porque eso no es edificativo, no es constructivo. Entonces, hermanos, agradecemos al Señor por el tiempo que nos ha permitido y posteriormente vamos a continuar escuchando acerca del estudio. Esperamos que nuestra estancia en este lugar sea de bendición y que cada uno de nosotros también nos esforcemos, aún tal vez cansados por el viaje, por la distancia, pero tratemos de mantenernos despiertos para poder ser informados del estudio que en este día se nos va a compartir. Que el Señor nos bendiga y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.